Hola, buenas noches. Una vez más aquí. Mi nombre es Agustín Antilles. Y nada, continuaremos haciendo análisis de nuestro país, de Cuba. Un poco de política, de historia, de religión, de todo lo que se pueda analizar de nuestro país. Vamos a estar analizando. Hay bastante tema. Y entonces hoy vamos a estar hablando un poco de los inicios, de este desgobierno de los Castro, de este despropósito. Pero bueno, ellos tenían su propósito. Entonces vamos a analizar más o menos qué es lo que fue pasando en estos comienzos. Voy a comenzar diciendo una frase de Ayn Rand, una filósofa o filósofo nacida en Rusia y nacionalizada americana. Ella dice que la minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender ser defensores de las minorías. Sí, tiene razón. Y tiene razón, y cualquier parecido es pura coincidencia. No es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Esto fue así porque así se planificó. Entonces ahora vamos a hablar un poco de estos comienzos, incluso de un poquito antes, de la manipulación de la información desde un poco antes también. Hay dos procesos que se llevan a cabo cuando tú quieres manipular la mente de alguien o quieres... Sí, eso. Adoctrinamiento y lavado de cerebro. Esos son los dos procesos. Estos procesos se pueden llevar a cabo mediante múltiples formas. Incluso muchos de ellos son probados ya por psiquiatras, psicólogos y demás. Ya son procesos que se han estado utilizando y que son considerados hasta desde el punto de vista terapéutico de manipulación cerebral. Entonces, para conocimiento de todos, esto parecerá gracioso, pero ahora nos vamos a enterar de unas cuantas cositas. El adoctrinamiento. Vamos a diferenciar primero adoctrinamiento de educación, porque a veces la gente dice, no, nos dieron educación gratuita. No las cobraron con ese adoctrinamiento. Nos daban la educación y ahí nos iban metiendo el adoctrinamiento. Eso sin contar que no fue la única vía de adoctrinarnos, ¿no? Pero bueno, a esa también la usaron. Usaron todas las vías. A nosotros nos adoctrinaron por todas las vías. Pero ahora les voy a decir la diferencia entre educación y adoctrinamiento. Esta radica en que el que adoctrina nunca pretende convertir al individuo en autónomo con juicio propio, sino que se caracteriza en la fe ciega y la ausencia de pensamiento crítico, que es todo lo contrario a la educación. O sea, esta persona no va a ser un ente pensante, va a ser un autómata. El adoctrinado no es más que un autómata. Y los que ya hayan podido salir un poco de ese adoctrinamiento, pues se darán cuenta de que cuando conversas con un adoctrinado te das cuenta que estás conversando con un autómata, que es una persona que no tiene criterio propio, que lo que hace es repetir cual papagayo lo que le hayan... O sea, es casi que un enfermo, Lo han enfermado. Desgraciadamente, a veces los considero como que víctimas y no victimarios. Víctimas en todo esto. De hecho, muchos de nosotros fuimos también adoctrinados. Entonces, se utilizan varios métodos de lavado de cerebro para poder adoctrinar a la persona. Dentro de estos métodos es increíble que les tenga que decir que está el hambre. Es un método de lavado de cerebro. Se utiliza el hambre. Son métodos de persuasión coercitiva o no para controlar controles políticos, morales o de cualquier tipo. Entonces se utilizan métodos como el hambre
la privación de proteínas que producen confusión y credulidad. A ver, esto está probado. Y esto es algo que ellos han sabido y por eso lo han estado haciendo. Nuestro pueblo no está pasando hambre por gusto. No es más que un método utilizado para poder después lavar cerebro y adoctrinar. Se usan como otros métodos, aparte del hambre y la privación de proteínas y estas cosas, también se utiliza la privación del sueño, que causa estrés y confusión. Bueno, yo no considero que una persona que duerma toda una madrugada sin luz pues pueda dormir. Al otro día uno se levanta y va a trabajar, pues el pobre es un guiñapo humano. Esto sin contar otras cosas que a principio de la revolución pasaron, que las estaremos hablando también en este tópico. También hay técnicas de repetición, hay un poco de violencia verbal, incluso física. Entonces, en cualquier país en el que prime la libre expresión, pues cuesta un poco de trabajo poder implementar todas estas técnicas. Esto generalmente se puede utilizar en países como Cuba, Corea, en el que se estatizó todo. O sea, el estatismo no es más que un método de control en el que las cadenas de radio pasan a ser tuyas, para que no puedas tú buscar información por otras vías. Y entonces, como que lo único que estás oyendo por todas las fuentes es exactamente lo mismo, tu cerebro procesa que eso es lo correcto. Y un método que se utilizaba mucho es decir, dentro de tantas cosas, algunas verdades que pudieran ser constatadas. Entonces se utilizaban mentiras, se manipulaba al pueblo, pero siempre se metía entre gol y gol una verdad. Entonces son métodos de manipulación los que desde el principio se estuvieron utilizando. Y esta manera de utilizar toda la información. La información pues puede ser en una asamblea, en un discurso, en el televisor, en una propaganda, en un canto, en una consigna. Todo esto, en un mural, en lo que sea, todos estos pues no son más que métodos de adoctrinamiento informativo. O sea, te están llegando a través de información. ¿Okay? El radio, el periódico, todo habla de lo mismo. Es como decimos en Cuba, el Granma te trae la noticia y Juventud Rebelde te la explica, porque es exactamente lo mismo por todas las vías. Todo habla de exactamente lo mismo. Entonces, el ser humano es dualista, señores. El ser humano es dualista. Verdad y mentira, blanco y negro. O sea, dentro de toda esta dualidad del ser humano hay una cosa que se llama lógica o armas. Para convencerte hay dos maneras de convencerte. O la lógica o las armas. Ya vimos que para convencerte en estos países comunistas, la lógica se resume al adoctrinamiento. Y si tú no entras por ahí y no entiendes, pues entonces empieza la represión, que es la parte esta de las armas. La represión. Desgraciadamente, este proceso no empezó con la revolución. Desde ya el 57 se estaba preparando. El Che estaba buscando la forma de, junto con el movimiento 26 de julio, montar en la Sierra Maestra. Primero fue cerca de Gasón Guairo y después fue en La Plata, montar Radio Rebelde. Radio Rebelde empezó por ser una estación pequeña, pero que le daba a toda Cuba, porque era de alcance largo. Lo que quería decir que no se podía oír cerca de donde ellos estaban, pero se oía en todo el país. Bueno, les cuento que fíjense si fue importante en la información de ir engañando, ir adoctrinando desde entonces ya a todo el pueblo de Cuba, e incluso al continente, que cuando triunfa ese despropósito, ya Radio Rebelde tenía 32 estaciones. 32 estaciones, señores, que le estaban dando a toda Cuba y a toda la América. Yo siempre me preguntaba, caballero, ¿por qué una marcha o un discurso de este loco tiene que durar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y tenemos que estar aquí parados frente a la plaza
No sé, yo veía pues yo era muy niño, muchas veces veía por televisión y veía en la plaza 100.000 personas, 200.000 personas paradas ahí, pobrecitos, desmayándose. Y ahora, analizando y viendo todos estos métodos de adoctrinamiento, pues me doy cuenta que mientras más cansado está, es como un método que utilizan mucho los profesores. Los profesores utilizan mucho la educación física. La educación física cansa al alumno y cuando el profesor le va a enseñar, el alumno pues no tiene deseo, dado cansancio, este cansancio se traduce en cansancio mental, no tiene deseo de la réplica, de la discusión, de ser rebelde. Eso es lo que hacían con nosotros en la plaza. Después de tenerte 8 horas parado, cansado, casi al borde de mayo, casi al borde no, mi papá fue médico y yo veía salir las camillas y las camillas y las camillas de gente desmayada, eran muchos. Entonces, estos métodos después del cansancio, adoctrinarte, 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 decirte una mentira 10, o sea, una verdad 10 mentiras, o 3 verdades, 15 mentiras y cosas así, ir manipulando la información, y después eso mismo te salía de nuevo en el noticiero, y después te lo disparaban por el Juventud Rebelde, el Trabajador, el Tribuna, el Granma, por todos lados salía lo mismo, pues más que evidente que nosotros fuimos adoctrinados. Ahora les voy a decir un proceso que formó parte de todo esto. En un inicio, esta campaña de alfabetización no fue una campaña de alfabetización, fue una campaña de adoctrinamiento. Si ustedes miran los libros con los que se enseñaban a los guajiros, pues lo que van a ver es puro adoctrinamiento. Ya desde entonces todo tenía que ver con patria, revolución y todos estos procesos que se empezaron a vivir al inicio. Ya se estaba adoctrinando al guajiro. O sea, no iba a aprender 2 más 2. No lo iba a aprender de gratis, se lo iban a cobrar con te voy a adoctrinar ya de paso. Se dio otro proceso a la par en el que las personas, los entes pensantes, esto de los que hablé al principio, que es la minoría más pequeña del mundo, que viene siendo el individuo, este individuo pensante, que ya en ese momento que triunfa la revolución, estaba preparado, tenía estudios, tenía negocios y cosas así, pues esta persona fue presionada, 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 presionada para que abandonara el país. Le quitaron, algunos lo fusilaron, a ese les quitaron la vida. Cuando tú fusilas, tú estás utilizando método de control por vía de la violencia. Eso está quedándose en el consciente del ser humano. Ya el ser humano se siente aterrado. Todos, la sociedad se siente aterrada. La sociedad empieza a tener miedo de ese gobierno. No puedes pensar, tienes que ser autómata, lo que ellos digan, porque de lo contrario tú puedes correr la misma suerte que corrieron estos otros, que fueron muchos de ellos fusilados sin previo juicio. Muchos de ellos fueron fusilados a lo loco, como decía el otro día Carlito Madrid en el juicio de la Loma del Ángel, o yo no recuerdo, pero sí sé que hubo un juicio muy famoso en el que Raúl Castro dijo, si este es culpable, todos son culpables. Y terminaron fusilando 72 personas sin hacerle juicio, a lo loco así. Son cosas que se vieron con el Che en la cabaña, se vieron atrocidades. Y hay muchos testigos, ¿me entiendes? Hay muchos testigos. Claro, esto no formó parte de la campaña de adoctrinamiento. Esto sí no nos enseñaron. Esto sí no nos lo dijeron. De esto nos hemos ido enterando los que hemos tenido que irnos del país, abandonar nuestra patria, y nos hemos ido enterando de todas estas locuras que esta gente han estado haciendo desde el principio. De hecho, hay una historia que mi papá me contaba de un muchachito que se robaba una gallina y decía que en el nombre de la revolución, y era menor de edad, y como que los no de la revolución no podían ser manchados, pues terminaron fusilando al adolescente. Una locura, una locura. Bueno, nada, voy a pasar a una última frase de esta misma filósofa, en donde ella dice, piedad por el culpable es traición al inocente. Yo no estoy pidiendo con esto, como hicieron ellos, pelotones de fusilamiento y miles de muertos y sangre por doquier, no. Yo estoy pidiendo que aquel que haya cometido crímenes de lesa humanidad pague, tiene que pagar. Pues el que haya hecho crímenes menores, pues pagará también a su
a la escala de lo que le toca por ley, porque eso sí pretendo que si algún día sucede algo, pues que respeten la ley, ¿eh? Que vamos a ser constitucionalistas y respetemos nuestra constitución y nuestras leyes y no a lo loco llegar y fusilar así a cualquiera, ¿no? Claro, hay gente a la que no hay que hacerle juicio. Hay gente a la que no se les debe dejar que lleguen al cambio. Pero bueno, estas son cosas ya mías, muy mías. Piedad por el culpable es traición al inocente. Ahí les dejo esa frase. Y por última, mi reflexión diaria, que es de la puerta para adentro. Cuba tiene 11 millones de disidentes. Y estoy seguro de eso. Un abrazo, los quiero, mi pueblo.